Bueno, ya les había dicho que esta vuelta la terminamos así. Ahora les voy a decir cómo empieza esta vuelta, ¿listo? Ya que en esta vuelta va a haber un pequeño cambio. Acá voy a hacer los 4 puntos rosados, ahí está. Y el cambio es que voy a hacer un punto más. Entonces acá sobre el negro voy a hacer un punto más rosado, perdón. Entonces ahí me quedan en total 5 puntos rosados para empezar a correr estos puntos hacia adentro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá van a cambiar los aumentos. Quiero que les quede muy claro cómo vamos a cambiar los aumentos acá. Entonces sobre el amarillo, ya que en el negro hice un rosado, entonces sobre el amarillo hago un negro y acá en el primer negro que encuentro hago un amarillo. ¿Listo? Y aquí voy a hacer un negro en el centro, solo un negro, me queda un negro libre, entonces en ese negro libre voy a hacer un amarillo. ¿Listo? Así me va a quedar esta vuelta. Entonces hago un punto negro sobre el punto amarillo y me queda un punto negro libre, que en ese punto negro voy a empezar los azules. Los azules van a cambiar en esta vuelta, igual que los rosados. Entonces voy a hacer el primer azul sobre negro, segundo azul sobre azul, y en el otro punto azul voy a hacer otro punto azul. Entonces tengo 3 puntos azules, el primero sobre negro y los otros en cada punto azul. ¿Listo? Entonces aquí no estoy haciendo aumento, el aumento lo voy a hacer pero con el punto negro. Entonces mire, les muestro cómo va mi aumento. Acá en este azul que sigue me quedan 2 azules libres. En uno de los 2 azules libres que me queda voy a hacer un punto negro. ¿Listo? Ahí donde acabo de hacer ese punto negro tengo que hacer un punto azul para poder que me quede de aumento el negro. ¿Listo? Entonces ahí hice un punto azul, en el que sigue otro punto azul y en el primer negro un punto azul. ¿Listo? Para un total de 3 azules. Voy a volver a mostrarles esta parte. Entonces acá, como ocupé el primer negro, solo me queda el amarillo libre como primer punto, hago un punto negro. Ahora en el punto que sigue hago un punto amarillo y me quedan 2 puntos negros. En el que sigue voy a hacer un punto negro y queda uno libre. En ese libre voy a hacer uno amarillo. ¿Listo? Es un poco confuso, pero con un poco de atención nos queda bien. Y en el amarillo que queda libre hago un punto negro, quedando un punto negro libre, que ahí voy a empezar los rosados. Entonces así como hicimos el azul acá, eso mismo vamos a hacer con los rosados. Entonces en el punto negro que queda libre empiezo un rosado, el que sigue otro rosado y en el que sigue un último rosado para terminar con 3 rosados en esta parte. ¿Listo? El aumento, entonces el que sigue voy a hacer un punto negro y dentro de ese punto negro aquí que acabo de hacerlo, ahí mismo en ese mismo punto hago un punto rosado, en el rosado que tengo libre otro punto rosado y en el primer negro que me encuentro el tercer punto rosado, para que esta vuelta me quede así. ¿Listo? Entonces ya nos vemos para continuar y así nos queda esta vuelta. Bueno, acá ya terminé esta vuelta, pero quería mostrarles que para que les dé el diseño no pueden hacer el aumento en este último punto. En el anterior ya hicimos 5 rosados, entonces para que el diseño siga, acá en este último punto no vamos a hacer el punto negro de aumento, que tendría que ir acá, no, lo vamos a hacer en un punto normal. Entonces el punto negro no nos queda de aumento y en estos dos que nos quedaron libres vamos a hacer rosado. ¿Listo? Entonces
quiero que les quede claro, acá ya cuando terminen toda la vuelta, este punto, donde hicimos un rosado de más, no vamos a hacer el punto negro a aumento. Sí vamos a hacer el punto negro, pero que no sea de aumento, que sea en un punto normal. Listo, entonces tengo los rosados, cada uno en su punto, el negro en un punto, y me quedan 2 rosados libres, que ahí voy a hacer igual un punto en cada punto. Listo, y el último rosado, ya que estamos trabajando haciéndolo corrido, va a quedar sobre negro. Listo, esa partecita quería enseñársela. Y acá entonces ya no van 2 amarillos, sino un solo amarillo. Entonces el amarillo que queda libre voy a hacer un negro, y en el negro que queda libre voy a hacer un amarillo. Listo, eso es todo esta vuelta. Listo, entonces en este amarillo que quedó libre hago negro. Entonces en sí solo estoy haciendo un punto negro acá. Y voy a volver con el azul corrido. Listo. Recuerden que acá estamos terminando la vuelta. Entonces acá en el azul corrido va el primer azul sobre negro, un azul sobre azul, un azul sobre azul. Y acá vuelvo con los aumentos. Entonces primero voy a hacer un punto negro sobre el azul que me queda libre, acá, listo, y el aumento lo voy a hacer dentro del punto negro, 1 y 2 puntos, listo, ahí voy a continuar mis aumentos. Y acá lo mismo, voy a hacer los 3 puntos negros, ya tengo un punto azul ocupado, entonces en los 2 que me queda libre hago un azul sobre azul, un azul sobre azul, y sobre este primer negro voy a hacer el siguiente azul, y así termino esta vuelta. Entonces recuerden que acá ya no me queda sino un solo amarillo. Listo, y así vamos a terminar la vuelta haciendo los aumentos acá en el centro de los azules, en el centro de los rosados, y ya nos vemos para continuar. Bueno, yo acá ya terminé esta vuelta, pero les quiero enseñar cómo va. Listo, ya que en la vuelta anterior íbamos acá. Listo, entonces habíamos quedado de que acá habían 4 puntos negros, 3 rosados, y acá no quedaba sino uno negro, uno amarillo, uno negro. Listo, entonces quiero enseñarles, yo acá estoy haciendo el aumento en el centro de los negros, pero ya les enseño cómo lo hice. Entonces en el centro donde hice el último negro, hice ese negro, ese salmón, es un color más salmón que rosado, para que ese sea mi aumento. Listo, acá igual hago 3 negros, ahora 3 azules, 1, 2, y ya sabemos que el último queda sobre negro porque lo estamos haciendo corrido. Y acá, que en la anterior nos quedó un negro, un verde, un negro, vamos a hacer solo un negro en el centro de este amarillo verdoso. Sí, es un amarillo verdoso, pero dejémoslo en amarillo. Hago un negro ahí, listo, para que me quede así como quedaron estos. Igual voy a hacer el rosado igual, los 3 rosados, como ya estábamos haciéndolo desde hace rato. Y aquí voy a hacer los 3 negros para enseñarles cómo hice este aumento. Entonces el primer negro sobre rosado que quedó libre, el segundo sobre un punto negro normal, el tercero sobre un punto normal. Pero entonces ya ahora voy a hacer acá el aumento, que en esta vuelta lo estoy haciendo en este salmón. Listo, entonces donde hice el último negro, ahí mismo voy a hacer el color salmón. Ahí ya quedó mi aumento y continúo con los 3 negros. Listo, esta vuelta va toda así, no tiene misterio, es muy fácil de hacer. Y quiero mostrarles, llevamos nuestro tejido bien plano, muy bonito. Los aumentos los estamos haciendo en el centro de los negros con el color salmón. Listo, y acá ya vamos a cerrar estos colores.
Así nos está quedando. Ya nos vemos para continuar. Bueno, así llevo mi fondo de mochila. Está quedando muy bonito. Entonces quiero mostrarles en esta vuelta. Yo adelanté para que ustedes vean cómo va a quedar, pero acá recuerden que la vuelta anterior solo hicimos un punto negro, listo, separando los rosados. Acá quiero mostrarles cómo va a pasar el rosado por encima de este azul. Si se dan cuenta que ya hice solo dos azules, porque este rosado va a pasar por encima de ese, listo. Entonces la forma de hacerlo para que parezca que el rosado pasó por encima es de esta forma. Vamos a hacer los tres negros normal, tres rosados, 1, 2 y el último en el único negro que hay, 3. Entonces ahí ya no nos queda para hacer los tres azules, vamos a hacer solo dos azules, los dos primeros, listo. Azul sobre azul, azul sobre azul. Y como estamos haciendo el negro corrido, pues no nos queda para hacer más azules, ya que ese lo vamos a ocupar para hacer los negros. Listo, esa parte quería enseñárselas. 1, 2 y 3 negros, cada uno en el punto que corresponde, ya que ahí no estamos haciendo aumento. Ya con este color salmón sí vamos a hacer aumentos. Entonces, en el negro que quedó libre vamos a hacer un punto negro. En el del centro vamos a hacer el aumento, entonces un punto salmón sobre un punto salmón y ahí mismo vamos a hacer el segundo punto para que ahí nos quede nuestro aumento en el centro y hacemos un punto salmón más para poder que nos quede corrido el negro, listo. Entonces ya habiendo hecho el salmón para que en total queden 4, vamos a hacer el negro corrido. Quedan dos puntos negros libres, 1, 2 y el último lo vamos a hacer sobre azul, listo. Acá hicimos los tres rosados y luego los dos azules, ya que venimos para acá, pero como aquí está primero el azul, ya sabemos, en el primer azul se hace un negro, en los dos azules que quedan libres se hace dos azules, solo dos, porque no vamos a ocupar el punto negro, ya que lo vamos a ocupar con rosado. Miren, solo dos azules y queda un negro libre, pero ese lo vamos a ocupar con el primer rosado para que en total nos queden los tres rosados. Así vamos a hacer toda esta vuelta, listo. Entonces tenemos los tres rosados corridos, que un rosado libre, que ahí vamos a hacer nuestro punto de aumento. Bueno, aquí vamos a hacer los tres negros, 1, 2, 3 y en el salmón vamos a hacer nuestro punto de aumento, pero entonces primero vamos a hacer un punto salmón en el único negro, un punto salmón dentro del salmón y un punto negro en el punto negro que está ahí. Vamos a hacer el otro punto del salmón. Ahí quedaron nuestros 4 puntos salmones, listo. Igual acá para empezar vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3 puntos negros, 1 sobre negro, 2 sobre negro y el tercero sobre rosado. Igual nos sigue quedando corrido y acá vamos a hacer los 3 rosados, lo que yo les había dicho, el rosado siempre van a ir 3, entonces el que va a desaparecer en esta vuelta va a ser el azul. Entonces 1, 2 sobre rosado, el tercero sobre azul y en ese azul que nos queda libre no vamos a hacer azul, ahí ya se desaparece el azul, vamos a empezar el negro, porque recuerden que el negro también tiene que quedar corrido. Entonces 2, 3 negros, ahí ya no va azul. Y acá en el salmón lo vamos a dividir 3 y 3 para poner el punto de aumento en el centro. Entonces un salmón, 2 puntos salmón y mi tercer punto salmón. Aquí en este tercer punto salmón voy a hacer el aumento, ya que el aumento va a ir en negro. Listo, entonces ahí en ese punto salmón hago un punto negro para que ese sea mi aumento y también la división del color salmón. Listo,
y así me voy toda esta vuelta. Entonces 3 salmón, 3 puntos negros, y recuerden, acá ya en el azul no hay más azul, ya que no nos queda espacio. Voy a hacer los 3 rosados y con eso desaparece el azul. Listo, así de fácil va esta vuelta. Entonces aquí seguimos 3 negros, acá vamos a dividir el salmón y así nos va a quedar esta vuelta. Listo, ya nos vemos para continuar. Está quedando muy bonito este fondo de mochila. Espero estén súper adelantadas y animadas para empezar la mochila. Ya nos vemos en la otra vuelta. Bueno, yo ya terminé mi vuelta. Acá voy a empezar la siguiente. En esta vuelta que vamos a empezar vamos a recuperar los azules. Listo, ahí es donde queda el efecto como si el rosado hubiera pasado por encima del azul. Listo, acá tengo 2 puntos negros. En uno voy a hacer un punto negro y en el que queda libre voy a hacer el primer azul. En el primer rosado voy a hacer el segundo azul. Entonces, así como lo perdimos acá haciendo solo 2 negros, pues lo vamos a recuperar igual haciendo 2 negros, perdón, 2 azules. Entonces aquí quedó con 2 azules cuando ya se desapareció. Acá que va a volver a aparecer, aparece con 2 azules. Y acá vamos a hacer los aumentos. Ya los aumentos no van acá en el centro, no, ya los aumentos van a ir acá. Entonces tengo 2 azules, hago un negro dentro del último azul y voy a hacer los 3 rosados. Esto sí, no le hemos mermado y no le vamos a mermar. Listo, entonces ahí me quedaron los 3 rosados. 2 quedaron sobre rosado, cada uno en su punto, y el último quedó sobre el primer punto negro. Así me ayuda a recoger mi rombo. Entonces en las vueltas anteriores estábamos abriendo este rombo, ya ahora lo vamos a cerrar. Ya lo abrimos para allá, para acá, ahora lo vamos a cerrar otra vez. Listo, entonces vamos a hacer 3 puntos negros. Me quedan 2 puntos negros acá debajo, 1, 2 que quedan sobre negro, y el último lo voy a hacer sobre salmón. Listo, con eso se va a hacer la forma de rombo. Acá en los salmón, como ya no lleva aumento, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos salmón. Me queda un punto libre. Tiene que quedarme ese punto libre. No puedo hacerlo ya que estoy corriendo los negros hacia adentro, y ese punto salmón me sirve para hacer mi primer punto negro y hago el siguiente sobre negro y el siguiente sobre negro. Tiene que quedarme un punto negro libre. Bueno, quería explicarles eso también. Acá incluí los 2 puntos azules para que vuelva a salir el azul como si hubiera pasado por debajo. Pero acá, como el azul venía para acá, entonces lo hice a este lado. Ya acá no lo puedo hacer a este lado porque hacia acá vienen son los rosados. Entonces voy a hacer primero los 3 rosados y luego voy a hacer los 2 azules. Ya les muestro cómo me queda porque necesito que tengan muy claro eso, ya que más adelante en el motivo estos colores se van a juntar, este azul con este azul. Entonces si no lo hacen bien, no se van a juntar nunca. Listo, lo mismo este rosado con este rosado. Entonces si en esta vuelta se equivoca, no se van a juntar. Bueno, ahí tengo ya mis 3 rosados listos. Recuerden que el aumento va en esta vuelta, en este rosado, en el medio del rosado y el azul. Entonces en el último rosado hago el aumento, que es de color negro, y acá en el último rosado que me queda libre empiezo los 2 azules. Listo, ahí ya me quedaron los 2 azules. Entonces vuelvo a correr los 3 negros, los 3 salmón. Quería mostrarles esa parte porque es muy importante que ustedes hagan bien la línea del azul para que no tengan problemas más adelante, porque si no nos toca desbaratar hasta ahí. Entonces ahí quiero mostrarles nuevamente. Mira,
Este azul va para acá y se va a encontrar con este azul, porque entonces ahorita que yo llegue acá voy a hacer los dos azules acá, luego ya voy a completar los tres, entonces se van a juntar estos dos azules. Este azul va para acá, entonces por lógica ya este azul va acá, entonces ya acá voy a hacer los dos azules acá al principio. ¿Listo? Quiero que tengan muy claro eso, porque como estamos haciendo lo mismo en este lado igual en este, pero tienen que saber que acá van los dos azules porque va para allá, pero si yo acá hago los dos azules en este lado, pues va a quedar totalmente diferente el diseño. ¿Listo? Entonces pongan mucha atención para dónde va el color. ¿Listo? Igual voy a terminar esta vuelta, ya se las muestro para que comparen y para que se den cuenta el porqué de prestar mucha atención. Y recuerden el aumento acá. Este punto negro que está acá es el aumento de mi diseño. Ya no lo estamos haciendo acá, ya lo estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces ya nos vemos.